empezamos a ver política fiscal y distribución del ingreso. Repasamos los conceptos de proporcionalidad, regresividad y progresividad de los impuestos. Planteamos que no tiene sentido hacer un análisis individual, sino que el análisis debería ser sobre todo el sistema tributario y más aún que debería ser no solo sobre el sistema tributario, sino también sobre la política de gasto. Presentamos la curva de Lorenz y el índice de Gini, que iban a ser nuestras herramientas básicas para trabajar, metodológicas. Planteamos cuál va a ser la metodología, comparar el Gini pre-política fiscal con el Gini post-política fiscal. Repasamos los datos de los países de la OECD. Y terminamos en que tendríamos que ver cómo se hace esto en la práctica. O cómo se hizo. No, tenemos un problema de actualización de los datos. Hay dos estudios de progresividad de la política fiscal. Uno es un estudio publicado en el 2002 con datos del 97, o sea, muy viejo. Ese es el trabajo de Santieri y Gómez Sabaini, que acabo de subir al grupo de Facebook. Dos, un trabajo del 2000, creo que es 14, con datos del 2010, que es este que tenemos acá. Este cuadro muestra el trabajo terminado de la imputación de los distintos impuestos que recauda el gobierno nacional por decil de ingreso. ¿No? Fíjense, lo primero que nos muestra este cuadro, ahora en un rato lo vamos a ver en un gráfico mucho más fácil de leer, pero fíjense que el primer renglón ya nos está dando una pista muy importante. ¿No? Fíjense que la presión tributaria por decil, del decil 1 es casi 50, era casi 50 en el 2010. Empieza a bajar hasta el decil 5 y a partir del decil 5 empieza a subir hasta el 2010, perdón, hasta el decil 10. ¿No? O sea que aparecería como que la estructura tributaria en Argentina está partida en dos. Tiene una mitad hasta el decil 5 donde es claramente regresiva. A medida que aumenta el ingreso, la presión tributaria baja. Y luego, a partir del decil 6, la tengo con decir 2000 en lugar de decil, a partir del decil 6, la presión tributaria por decil sube. Pero no llega a recuperar, no llegas a pasar los niveles de presión tributaria de los dos deciles más bajos. ¿No? Fíjense que los dos deciles más altos tienen casi 45 y 47, mientras que los dos deciles más bajos de ingreso tienen 49, más de 49 y medio cada uno. Lo que vamos a mirar ahora, vamos a ver ahora, es cómo esos gráficos que nosotros utilizamos después de ver análisis de análisis de equidad y de eficiencia, y nos pasamos una hora, creo, estudiando la incidencia, bajo qué condiciones
los impuestos son trasladables y hacia dónde son trasladables. Ese análisis es la herramienta básica que se utiliza para, como lo dice el título del cuadro, establecer los criterios para la asignación de la carga tributaria para cada uno de los impuestos entre los distintos deciles. Fíjense que este cuadro tiene 3 columnas. Es muy importante que presten atención no solo a la primera columna, a la segunda columna, cuál es el supuesto de incidencia, sino también a la tercera columna, que lo que nos da cuenta es de cuál es el indicador, la variable empírica que nos permite aplicar la distribución. O sea, nosotros en el cuadro anterior dijimos, o vemos, por ejemplo, el primer impuesto ¿no? En el 2010, ganancias de personas físicas recaudaba el 2% de la recaudación. ¿Cómo se distribuye? Perdón, tenía una presión tributaria del 2%. ¿Cómo se distribuye ese 2% entre los distintos deciles de ingreso? Ese criterio responde a un principio de incidencia. ¿No? Entonces, fíjense, el criterio acá para el impuesto a las ganancias y para el impuesto a las ganancias de las sociedades, perdón, mentira, me equivoqué. Para el impuesto a las ganancias de personas físicas, el criterio de incidencia es que el impuesto a las ganancias de las personas físicas no se traslada. Entonces, el sujeto pasivo del impuesto, el responsable legal del impuesto, es el que carga con la carga económica del impuesto, ¿no? Básicamente es la aplicación del concepto de impuesto directo. Como es un impuesto directo, justamente, ¿por qué es un impuesto directo? Porque el sujeto económico coincide con el sujeto pasivo o legal. Entonces, ¿cuál es el criterio de incidencia que se utiliza? Según el responsable legal, y entonces, como el impuesto grava el ingreso, ¿qué criterio utilizamos para distribuir la recaudación del impuesto de las ganancias entre los distintos deciles de ingreso? Justamente la distribución del ingreso, que justamente reparte el ingreso que genera la economía entre los distintos deciles de ingreso. ¿Se entiende cómo se lee la tabla? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no entiende cómo se lee la tabla? Yo, Ricardo, quería consultar si es importante tener en cuenta la tabla para cada impuesto que tenemos, si es importante hacer un análisis particular de cada ingreso, de cada impuesto, o es simplemente para tener una noción de más o menos cómo se maneja y cómo se hace el análisis de la carga tributaria. No entiendo la pregunta. Si es importante tener en cuenta particularmente para cada, o sea, si lo que se pretende de nosotros es que sepamos bien cada impuesto, cómo entra en la tabla, o si es simplemente para saber cómo se toman las decisiones de política fiscal. Chicos, usen el sentido común. Nunca jamás le pregunten a un profesor si lo que está explicando eso no es importante. ¿No? Porque ¿qué hago después de decir no, no es importante? Cierro el PowerPoint y me voy a dormir. ¿No? Si es no sé, pero puede ser que cambie con respecto al tiempo y que se tomen distintas políticas fiscales conforme pasan los años. Estático. No.
La política fiscal puede cambiar. Los criterios de incidencia, ¿por qué van a cambiar? O sea, los criterios de incidencia, según lo que nosotros estudiamos, o mejor dicho, lo que ustedes van a estudiar, dependen de las elasticidades. ¿No? ¿Las elasticidades de qué dependen? Dependen de la tecnología y de las preferencias. Entonces, a menos que pase algo extraño en una economía por la cual las elasticidades de los mercados donde se aplican los impuestos cambien, los supuestos de incidencia no cambian. De hecho, es muy importante tu pregunta, porque si los supuestos de incidencia cambian, ¿para qué sirve hacer el análisis? ¿No? Un principio básico de economía. Bueno, en realidad no sé si ustedes lo van a estudiar en economía, si lo van a estudiar en cuentas nacionales, en estadística, no sé en qué material lo van a estudiar, pero es básicamente lo más importante. Después de que en la clase, en el curso de álgebra les explicaron que no se pueden sumar peras con manzanas, lo segundo más importante que tiene que ser un economista es que justamente si me cambias la metodología del indicador que voy a utilizar, ya no me sirve más el indicador. Porque ¿cómo hago para comparar? Supongamos que yo hago un estudio con los datos del 2010 aplicando esta metodología. Y obtengo, ¿no? Vamos a este gráfico. Para eso lo tenemos acá. Y obtengo que el porcentaje de redistribución, o sea, el cambio entre el Gini pre-política fiscal y el Gini post-política fiscal es del, no sé, vamos a poner que sea como el de Francia, del 45%, con los datos del 2010. Y después quiero hacer uno con los datos del 2020, pero cambio los supuestos de incidencia. Y entonces me da que este porcentaje es 45%. Yo puedo comparar el 40% del 2010 con el 45% del 2020, sabiendo que la metodología cambió y que entonces yo antes suponía que el impuesto a las ganancias no se trasladaba y ahora supongo que el impuesto a las ganancias sí se traslada, por ejemplo. No, no se chicos, podría. no se puede. Justamente la lógica de la metodología, ¿no? Digo, por eso nosotros en la facultad tenemos una materia que se llama cuentas nacionales, que ustedes tienen que agradecer muchísimo a la facultad que tengan esa materia, porque no sé por qué razón extraña, en otras carreras de economía de otras facultades de Argentina no tienen esa materia. Y es una de las materias más útiles que tenemos los economistas cuando queremos trabajar de economistas. Porque es la materia donde nos enseñan metodología de medición económica. Entonces, con esa materia después sabemos cómo leer los datos que después vamos a usar. Entonces, no. La lógica es que los economistas llegan a un consenso sobre cuáles son los criterios que se tienen que usar para definir una metodología y después se mantiene esa metodología, a menos que pase algo extraordinario o a menos que se genere nueva información. O sea, por ejemplo, quizás yo mantengo el mismo criterio de incidencia, pero tengo nuevos datos duros que me permiten tener, que son, digamos, ¿cómo llamarlos? Más adecuados para hacer el análisis. Bueno, si ese fuera el caso, yo debería, ¿no? Como se dice en econometría o en estadística, o en cuentas nacionales, tirar la metodología para atrás. Si no, no puedo comparar. O
sea, la lógica fundamental de todo indicador de distribución del ingreso, o mejor dicho, la utilidad de todo indicador de distribución del ingreso, no es el número. No sirve de nada saber que en Argentina, en el tercer trimestre, estamos en mayo, en el primer trimestre del 2021, el Gini pre-política fiscal es 44,88. ¿De qué me sirve ese dato? Ese dato no me sirve absolutamente nada, porque ¿qué quiere decir? ¿Es mucho? ¿Es poco? Lo que yo necesito es decir, bueno, a ver, pará, y el dato del primer trimestre del 2020, ¿cuánto te dio? ¿Te dio 44,88 o te dio más? ¿O te dio menos? Y el dato del primer trimestre del 2019, ¿y vos cambiaste la metodología entre el 2019 y el 2021? Y ahora que cambiaste la metodología, ¿qué hago con esos datos? No lo puedo comparar. Entonces, no, chicos. Nosotros tenemos que saber, justamente, igual no se preocupen, ¿no? Porque en términos de una regla mnemotécnica para poder entender esta planilla y poder estudiarla, es muy fácil. Los impuestos directos no se trasladan, los impuestos indirectos se trasladan. Y cuando tenemos un impuesto indirecto que se traslada, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los criterios, cuáles son los datos que tenemos disponibles que nos permiten distribuir ese impuesto entre los distintos deciles. No, pero si ustedes se fijan, van a ver que a medida que avanzamos en la lectura de los distintos impuestos y sus respectivos supuestos de incidencia, se repiten los criterios de asignación. ¿No? Fíjense que en el caso de las ganancias de empresas, ¿no? El criterio que se utiliza es que el impuesto a las ganancias de las empresas se traslada en un 50%. Entonces, la mitad del impuesto recae sobre los consumidores, la mitad del impuesto recae sobre los dueños de las empresas. Fíjense, este es un punto mucho más interesante. Aportes y contribuciones a la seguridad social. Nosotros habíamos estudiado, cuando vimos el análisis de incidencia, justamente que los aportes y contribuciones son dos impuestos que recaen sobre el mismo mercado. El mercado de trabajo. ¿No? Y bueno, dos impuestos que recaen sobre el mismo mercado tienen la misma incidencia. El aporte tiene la misma incidencia que la contribución. ¿No? Y fíjense que el criterio que se utiliza acá es el 75% de los dos impuestos lo pagan los asalariados, el 25% lo pagan los consumidores. Nuevamente, el impuesto a los bienes personales, como es un impuesto directo sobre las personas, se aplica el criterio de que el sujeto pasivo es igual al sujeto legal. Fíjense acá una aclaración. Tenemos el impuesto inmobiliario,
fíjense que acá dice impuesto inmobiliario provincial, ¿no? Tenemos el impuesto inmobiliario. ¿Quiénes pagan impuesto inmobiliario? ¿Sobre qué se cobra el impuesto inmobiliario? Se paga sobre las propiedades. Tenemos 3 tipos de propiedades. Las viviendas, y los comercios y fábricas, ¿no? Los inmuebles que son parte del proceso de producción, y el inmobiliario rural, ¿no? Entonces, fíjense que en el caso del inmobiliario que pagan los comercios y las empresas, el inmobiliario sectorial urbano, ese impuesto, ¿qué hace el propietario del comercio? Yo tengo un local que vendo, no sé, ropa. Pago el impuesto. ¿Qué hago con ese impuesto? Lo traslado, obviamente. Tengo posibilidad de trasladarlo. Lo tengo súper identificado. ¿Cómo no lo voy a trasladar? ¿No? Y así sigo estudiando los criterios. Estos impuestos, como son todos impuestos, esto que estoy viendo acá, como son todos impuestos sobre el patrimonio, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, utilizan los mismos criterios. La única diferencia es si el propietario del patrimonio es una familia o es un comercio de industria. Si el bien grabado se utiliza en un proceso de producción, el criterio es se traslada al consumidor. Si el bien grabado pertenece a una familia, el impuesto no se traslada. Acá nos quedó chiquitito, pero es un impuesto muy importante que tenemos que tener en cuenta. El IVA. ¿No? Impuestos a los bienes y servicios, impuestos al valor agregado. Entonces, el criterio de asignación depende según el tipo de actividad. O sea, cuando nosotros vemos una aclaración metodológica, nosotros tenemos, en principio, cuánto recauda la FIP de IVA, pero además la FIP publica la recaudación de IVA abierta por tipo de actividad, ¿no? Cuánto paga el campo, cuánto paga la industria, cuánto pagan los servicios, cuánto paga el comercio. Entonces, como tenemos la posibilidad de tener la desagregación de la recaudación según el tipo de actividad y tenemos indicadores que nos permiten desagregar la actividad de la venta y bienes y servicios justamente por actividad, lo que hacemos es hacer una correspondencia entre la apertura de la actividad y el indicador que le corresponde a esa actividad, ¿no? Por eso acá tenemos todo el IVA que paga agricultura, ganadería, caza y silvicultura, ¿no? La comida, lo usamos. ¿Qué criterio de asignación usamos? Usamos el consumo de alimentos y bebidas, ¿no? Lo mismo. Para los bienes que produce la industria manufacturera, usamos como indicador para distribución los datos que tiene la encuesta nacional de gasto de los hogares
del consumo de bienes industriales, y así sucesivamente. ¿No? Fíjense, el resto de los impuestos, de las actividades económicas, hasta acá, hasta donde dice internos, se aplica el mismo criterio, ¿no? Cuando tengo identificado la recaudación por un tipo de actividad, trato de encontrar un indicador que sea el correspondiente al tipo de consumo que está grabando el IVA. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? La parte, no me queda clara, creo, la parte de asignación. ¿Es cómo veo yo cómo fue distribuido lo que recaudé? Claro, o sea, el objetivo es, no es cómo fue distribuido lo que recaudaste. Es, supongamos que la recaudación de IVA del 2020